¿Qué pensará Tomania entera si firmo ese tratado teniendo a sus soldados en la frontera de Austerlitz? Mientras no firme, no retiraré ni un soldado. Mientras usted no limpie de tropas la frontera, yo no firmaré nada. Pues mis soldados se quedarán. ¡Los echaré a patadas! Un solo movimiento, Hinky, mi artillería barrerá a sus fuerzas como si fueran polvo. Y mi aviación bombardeará a su artillería y la aplastará. ¿Quiere empezar una guerra con todo el mundo? Pues yo le daré una. A usted y al mundo entero los echaré al mar. ¡Excelencia! No, por favor, no piense los objetivos. ¡Por el amor de Liberia! La guerra es mala, señores, o al menos eso nos han contado. Durante toda nuestra vida siempre nos han dicho que la guerra es un acontecimiento épico, donde los heroicos soldados dan su vida por defender a su país de los malvados comunistas, árabes, terroristas o lo que toque en el momento. Sin embargo, en la realidad, la guerra es mucho más dura de como la retratan. Entiendo que el arte debe mostrar una gran historia que saque al respetable de su aburrida cotidianidad, pero de pronto me paro a pensar cómo apenas ha habido variaciones entre el cine bélico y la epopeya clásica, donde el conflicto no es nada más que el contexto para el viaje del héroe. Y esto puede presentar problemas cuando en esos conflictos hay decenas o miles de muertes involucradas. La muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de millones es una estadística. Esta cita de Joseph Stalin nos interesa porque resume el tratamiento de la guerra en los distintos medios narrativos. Sin embargo, hay obras que dan un golpe en la mesa y nos demuestran que la guerra no es nada glorioso, cuyo propósito es recordarnos que se han perdido vidas. Originalmente tenía pensado hacer una sola reseña, pero durante mi investigación he terminado revisando varias obras que creía menester reseñar. Por supuesto, no soy un experto en este ámbito. Generalmente el cine bélico me aburre debido a que en su mayoría el protagonista es Rambo o llevan la palabra americanada tatuada en la frente, y quizás hayan obras menos conocidas que les den mil vueltas a las que se encuentran en este recopilatorio, y no he visto algunas otras aclamadas como El pianista, El niño de la pijama rayas o la lista de como sea que se pronuncie, pero no se preocupen, que sus temas se ven compensados en la lista. También me he dejado por fuera a Hijos de los Hombres, pero porque quiero hablar de ella a profundidad en otro momento. Mi criterio para haber seleccionado estas obras es su tratamiento de un determinado aspecto del conflicto para así en conjunto poder conseguir una perspectiva más global, aunque eso no evita que todas sean deconstrucciones del género. Sin más que decir, comencemos. Salvando al soldado Ryan. Esta es la deconstrucción del cine bélico por antonomasia. Steven Spielberg trata de demostrarnos que la guerra está muy lejos del glamour o la heroicidad con la que es retratada habitualmente. La película abre con el legendario desembarco de Normandía, y en este momento comienza a jugar con las expectativas del público. En vez de que los soldados estadounidenses carguen contra las tropas enemigas liberando todo a su paso, Spielberg nos muestra una cara muy cruda. Los soldados son asesinados ni bien bajan de los barcos, se arrastran despavoridos por el campo llenos de miedo, los explosivos hacen que sus miembros vuelen por los aires y en un principio se ve que llevan todas las de perder. Una vez empieza la trama, seguimos a un escuadrón comandado por Tom Hanks en busca del soldado James Ryan, un don nadie en medio de todo este conflicto al cual le han dado de baja debido a que todos sus hermanos han muerto en acción. Spielberg logra demostrarnos que la guerra la hacen los seres humanos. Aquí no existe ningún complejo de Aquiles o Rambo, sino que todos son tan frágiles como una copa de vidrio, tanto física como emocionalmente. Y a pesar de ser extras, sentimos que están muriendo personas, con pasado, presente, ambiciones y un futuro que jamás sucederá. Eso sí, salvando al soldado Ryan no puede evitar ser lo que es. En el fondo pretende rendir homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual no puede evitar llevar ese orgullo norteamericano tan molesto, casi ignorando que también murieron soldados del otro bando. Sin embargo, eso no quita que sea un muy duro golpe de realidad acerca de la vida en el campo de batalla. Y hablando de patriotismo,
Nacido el 4 de julio. Debo admitir que esta es una elección algo extraña, pues Oliver Stone es un director muy interesante y representa un tipo de cine muy poco común en su país natal, pero del cual estamos hartos en América Latina, la denuncia social. Ya había logrado sorprenderme con su maravilloso thriller JFK y su serie de documentales La historia no contada de Estados Unidos. Para este punto ya tenía ganado mi respeto, y esta película en particular me la habían recomendado durante años, y cuando finalmente me decidí a verla, no estuvo a la altura de mis expectativas. Pero primero debo hablar de la película. Nacido el 4 de julio está basada en la autobiografía de Ron Kobe, un hombre nacido en el seno de una familia conservadora, el cual, como habrán adivinado, ha nacido precisamente el 4 de julio, lo cual automáticamente se traduce en patriotismo ultra radical y enlistarse en la siguiente guerra de turno. En este caso, ha tocado Vietnam. Oliver Stone no demuestra la misma maestría que Spielberg, ya que si bien en Salvando al Soldado Ryan podía sentir al director susurrándome al oído "la guerra es mala", intentaba apartarse y dejar que las imágenes hablasen por sí solas y que el espectador llegase a sus propias conclusiones. Por el contrario, Oliver Stone opta por restregarte el mensaje en toda la cara, con planos cerrados, fuertes contrastes, música dramática, diálogos antinaturales y con situaciones algunas veces forzadas. Y el arco de personaje, tengo que decir que no está tan bien desarrollado como esperaba. Entonces, ¿por qué está nacido el 4 de julio en esta lista? Muy simple, porque Oliver Stone logra su objetivo, tumbar a los héroes de su pedestal. No solo demuestra que su estatus de héroes se lo han ganado a punta de asesinar inocentes y a soldados que defendían su territorio de unos invasores, sino que únicamente son héroes cuando toca un desfile en fecha patria, y que el título de veteranos es eso, un título. A la final, tanto radicalismo irracional nunca trae nada bueno. Solo un par de recomendaciones. Si van a ver esta película, háganlo en su idioma original, porque el doblaje al latino es espantoso. Y si se quedan con ganas de ver una obra sobre la guerra de Vietnam, vean Full Metal Jacket, una película del gran maestro Stanley Kubrick. Si bien su mensaje puede no ser tan claro la primera vez que la vean, definitivamente es una mucho mejor película, y además con varios momentos y personajes más que memorables. Esta es una historia simple y sin embargo no es fácil de contar. Como en un cuento hay dolor y como en un cuento hay maravilla y felicidad. La vida es bella. He aquí mi compensación por El pianista, El niño de la pijama rayas o La lista de como sea que se pronuncie. Primero que todo, una advertencia. Esta película se disfruta mucho mejor si la ven sin saber nada de ella, tal como fue la primera vez que yo la vi, y no quiero arruinarle la experiencia a nadie, así que si no la han visto, vayan a verla. Es excelente, conmovedora, divertida y la recomiendo totalmente. Con esto dicho, ahora seguiré el análisis con spoiler para los que se han quedado. La vida es bella se divide en dos partes. La primera transcurre casi como una comedia romántica, pero su protagonista, Guido, es tan carismático y las situaciones tan hilarantes que es imposible no conectar con él. Guido es realmente memorable, es vivaracho, amable, enérgico, buen caballero, torpe pero simpático, y habla casi tanto como Woody Allen pero sin llegar a ser molesto. Y además tiene los suficientes testículos como para salir de la friendzone y robarse a la novia frente a todos. Será mejor que nos demos prisa, princesa. Desde allí todo va bien,
se casa, tiene un hijo de tal palo tal astilla y una buena estabilidad. Pero claro, esta es una recopilación de cine antibélico, así que todo este color tiene que irse a algún lado, y es aquí cuando realmente empieza la película. Resulta que se encuentran en la Italia ocupada por los nazis, y Guido resulta con la mala fortuna de ser de origen judío y es llevado junto a su hijo y esposa a un campo de trabajo forzado. Si bien en este punto la película pudo tornar a una historia mucho más dramática y oscura, el padre tiene que mantener las apariencias para que su hijo no se dé cuenta de la realidad, engañándole con que se encuentran en una competición por un gran premio. Mantiene su mismo espíritu positivo en todo momento, sin nunca agachar la cabeza e incluso tomando algunos riesgos para poder elevar la moral de su familia. Es sencillamente el mejor padre y esposo que he visto nunca en el cine. Es una representación del pensamiento holístico, de que a pesar de las circunstancias pueden aún surgir cosas buenas. Ante la crisis hay que sobrevivir y salir adelante, pero no por eso caer en la negación o ser imprudente. Por eso cuando llega este momento, cabe preguntarse, ¿por qué? Era un hombre inteligente, carismático, buena persona, dispuesto a sacrificarse por sus seres más queridos. No marcaría una diferencia en el mundo, pero joder, es el tipo de gente que el mundo necesita. Pero bajo la mentalidad fascista, todo esto no tiene importancia. Pertenece a una subraza inferior, una suerte de infrahumanos cuya vida no importa, y es lamentable. Esto también nos hace pensar cuánta gente así no habrá muerto en la guerra, cuántos potenciales grandes científicos, humanistas, filósofos, escritores habrán formado parte de las susodichas estadísticas. Gente con el potencial de revolucionar al mundo que pudo haber marcado una diferencia presa de unos prejuicios infantiles que por desgracia causan daños invaluables. Guido puede que haya sido un don nadie, pero su vida era más valiosa que la de tantos pseudolíderes a lo largo de la historia. El día 21 de septiembre de 1945, yo morí. La tumba de las luciérnagas. Esta es la obra que tenía pensado analizar inicialmente, pero ha pasado lo que ha pasado. La tumba de las luciérnagas es especial porque es una producción del estudio Ghibli, un estudio de animación fundado por Hayao Miyazaki. Quizás algunos no lo reconozcan de nombre, pero entre otras, es el creador de Heidi y coproductor de Marco. La tumba de las luciérnagas, sin embargo, no es dirigida por Hayao Miyazaki, sino por uno de sus principales colaboradores, Isao Takahata. La tumba de las luciérnagas es una suerte de antítesis a Salvando al soldado Ryan. Mantiene su misma intención de mostrar la crudeza de la guerra, pero esta vez desde la perspectiva de los civiles. Esta nos cuenta las desventuras de Keita y Setsuko, unos niños que quedaron huérfanos después de que su pueblo fuese destruido en un bombardeo, y a partir de aquí, la película nos muestra cómo se las arreglan para sobrevivir en medio de la Segunda Guerra Mundial. Esta película transmite una esencia mucho más humilde y amena. No trata de restregar ningún mensaje, sino que deja que los eventos ocurran con naturalidad. Creo que el mejor punto de esta película son sus personajes. El estudio Ghibli se caracteriza por mostrar unos personajes creíbles y bien construidos, con una tridimensionalidad que no les hace estancarse bajo ningún tópico. La tumba de las luciérnagas no es la excepción. Keita tiene que asumir un rol paternal para con Setsuko, y al igual que Guido, hacer mucho más pasajera una situación tan dura. Sin embargo, Keita apenas es un adolescente, tiene aspiraciones de héroe y cree que está por encima de las situaciones, pero evidentemente termina arrollado por la realidad. Todos ya lo sabíamos. Vemos desde un principio cuál será el destino de los dos hermanos, pero por alguna razón nos mantenemos optimistas de que podrán salir adelante, y lo peor es pensar que no tenía por qué terminar así.
Keita no puede evitar dejarse llevar por unas decisiones egoístas que a la final significaron la perdición para ambos. En la universidad se me ha enseñado que el hombre es un ser sociable, que necesita vivir en sociedad para poder perfeccionarse y sobrevivir. Keita, en este caso, se cree superior a todos, que no necesita a nadie más que su hermana para vivir, pero el tener que robar para conseguir comida ya no es tan viable como al principio, y Setsuko comienza a enfermarse por la desnutrición. Es muy fácil señalar a Keita como el malo al ser tan egocéntrico, pero ¿qué habrían hecho ustedes en su situación? Nos encontramos en un Japón de tendencia imperialista que todavía conserva un modelo feudal, al contrario que Europa o América, con un índice muy bajo de población apenas alfabetizada y fuertemente arraigada en la tradición y la superstición. Keita es apenas un adolescente, el cual solo quiere lo mejor para su hermana, en un país devastado por la peor guerra que han enfrentado en su historia. Viendo las circunstancias, vuelvo a preguntar, ¿acaso tú lo habrías hecho mejor? Por supuesto, eso no quita que su destino sea su culpa, sobre todo al ver cómo otras personas se regresan a sus hogares tras la guerra, mientras que Setsuko muere de inanición, pero tampoco es que el panorama sea tan favorable, al ya no tener a nadie quien acudir. A la final, Japón no solo ha perdido la guerra, sino también la esperanza de millones de inocentes. Vals con Basir. Esta obra llama especialmente la atención porque es un documental, pero no como podrían imaginarlo. Es un documental, sí, pero está narrado como si fuese una obra de ficción, utilizando sus mismos recursos. Su historia es muy simple. Sigue al propio director del filme, Ari Folman, quien estuvo involucrado en una matanza llevada a cabo durante la guerra del Líbano. El problema es que no recuerda exactamente cómo. A partir de aquí, emprende un trabajo de investigación, entrevistando a viejos conocidos y figuras clave, para así poder recordar cuál fue su rol en la guerra. Uno de los puntos más interesantes de esta película es su animación, la cual, a pesar de estar hecha en flash, está excelentemente bien trabajada. Hay veces en que llega a abstraerse para así profundizar en las sensaciones y presentando algunas imágenes surrealistas. Esta es una demostración de que no importa de qué manera cuentes tu historia, sino de cómo aproveches tus recursos narrativos para poder transmitir, y Vals con Basir lo aprovecha al máximo. Es de esas ocasiones en que no hubiese funcionado igual si se hubiese realizado en otro formato. Además, esta trata varios de los temas que vimos anteriormente: la crisis existencial, la vida en el campo de batalla, el costo de ser un héroe y cómo la guerra afecta a la población civil. Pero como ya dije, no es que te estén contando a través de fechas o descripciones, te están contando una historia, simple, sí, pero con gran maestría, con un narrador deficiente que apenas sabe tanto como el espectador. Y entonces descubrimos su historia junto al propio Ari Folman. Vals con Basir se siente como un viaje como pocos que haya experimentado antes, el cual no podemos abandonar hasta haber llegado al final. Pero a la final de todo, cabe hacerse una sola pregunta: ¿quién gana la guerra? ¿El vencedor? ¿O acaso serán los fabricantes de armas? ¿O acaso serán los que destruyen y reconstruyen? Esa respuesta queda al criterio de cada quien, pero si algo hemos podido apreciar de estas obras, es que la guerra no trae consigo ni honor ni gloria a ninguna de las partes, pero por sobre todo, la guerra no cambia nunca.